Bueno, aquí estamos dentro de un submarino. Bueno, vamos a entrar, permiso y sigo, mi capitán. Hola muchachos, buenos días, soy el suboficial Segundo Vega y en el día de hoy vamos a dar un paseo por el Museo Naval del Caribe. Aquí en la primera parte del museo podemos encontrar todo lo referente a la historia de Cartagena de Indias, a la construcción de las murallas, la fortificación de las murallas, y principalmente cómo se dio todo este proceso de independizarnos de los españoles. Es mucha, pero muchísima información. Voy a tratar de mostrarles las cosas más importantes o las cosas más interesantes que encuentro en el museo. Empezando por aquí. Esto que ustedes ven aquí es donde se encuentra hoy en día el Museo Naval. Y esto era un cementerio de los indios calamaríes, que eran los indios que vivían aquí en Cartagena. Cartagena antes no se llamaba Cartagena, se llamó Calamarí, en honor a los indios que vivían acá. Bueno, aquí les voy a contar algo que para mí la verdad es un poquito triste, pero bueno, así es la historia. Resulta que los indios calamaríes, ellos tenían una tradición, ellos enterraban sus muertos con muchas prendas de oro, así como esa que se ve ahí. Resulta que el señor Pedro de Heredia, cuando llegó aquí a Cartagena, él se dio cuenta de esto y empezó a exhumar los cadáveres, o sea, a abrir las tumbas de los indios para sacar el oro. Por esta razón este señor se hizo muy rico a causa de exhumar las tumbas. En mi opinión personal, este dato me parece muy triste, ya que pues para nadie es un secreto que estas personas llegaron fue a robar el oro y las riquezas que tenía el Nuevo Mundo y a someter a los indios y a todo el mundo que vivía aquí como esclavos. Algo, la verdad que muy triste, pero bueno, así es la historia, no se puede cambiar, pero es muy importante conocerla. Vamos a subir por aquí, arriba del galeón. Miren esto, una réplica del galeón, los cañones. Voy a hablar aquí sobre el galeón San José. Todo el mundo sabe que actualmente hay un tesoro que está en una disputa, pues prácticamente entre Colombia y España por este galeón. Resulta que los galeones se utilizaban para transportar los tesoros de oro y plata recolectados en todas las colonias españolas que en ese tiempo estaban en Perú y Colombia. Resulta que para el año de 1708 había una disputa por el trono en España, ya que acababa de morir Carlos II. Era un rey que le decían el hechizado, porque para ese tiempo la realeza tenía hijos entre primos. Entonces este señor, el hechizado, nació con polio y otras enfermedades. Entonces había una disputa por el trono, por la persona que fue el sucesor, y dejó como sucesor a Felipe V. Entonces a muchas personas no les gustó esto e iniciaron una guerra. Para el año de 1708, a causa de esta guerra, España necesitaba dinero, necesitaba recursos. Este galeón tenía aproximadamente 7 años aquí en Colombia, bueno, en ese tiempo era Colombia, donde en esos 7 años se habían recolectado muchos tesoros que actualmente tienen un valor de $1.000 millones. Entonces, por alguna razón, este barco zarpó el viernes 8 de junio de 1708 con destino a España, pero en el camino fue interceptado por una tropa británica. Los británicos tenían dos opciones. La primera, que era interceptar el barco, abordarlo y con espadas y mosquetes vencer a los marinos del barco español y obligarlos a que les entregaran el tesoro. La segunda opción era hostigarlo a cañonazos para que el capitán del barco se entregara y entregara el tesoro. Pero no se sabe qué pasó esa noche y resultaron hundiendo el barco. Actualmente ya este tesoro fue encontrado, ya se sabe dónde está por los lados de las Islas del Rosario, pero esto está fuertemente custodiado pues por el gobierno nacional de Colombia, a nadie lo dejan ingresar. Bueno, y estas son las Islas del Rosario, y por aquí en alguno de estos sitios, por ahí, está hundido el galeón San José. Entonces aquí les dejo ese dato curioso.
aquí vemos una maqueta que representa la bahía de Cartagena en 1740. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que fue hecha por tripulantes de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Vea, qué orgullo. Dato curioso, Boca Grande se llama Boca Grande porque en sus tiempos era una bahía de acceso grande. Bueno, aquí está sedimentada. Muchas veces se sedimentaba y podías pasar caminando de lo que es Boca Grande hasta la isla de Tierra Bomba. Esto es Tierra Bomba. Y Boca Chica pues se llama así pues porque la boca era más pequeña, Boca Chica. Aquí en esta maqueta ya podemos apreciar muchísimo mejor la escollera marina. Esto es lo que es actualmente Boca Grande, el Cerro de la Popa, el centro histórico, aquí está la base naval y aquí se ve la escollera marina. Entonces, como yo les decía, todo esto es Boca Chica. Entonces toda la navegación de Cartagena que entra y sale de Cartagena obligatoriamente tiene que pasar por Boca Chica debido a que la escollera marina no lo permite. Dato curioso. Bueno, aquí vemos a Sir Francis Drake. Esta parte de la historia es muy interesante, ya que Sir Francis Drake era conocido como el dragón de los mares, atacó a Cartagena, no tenía murallas para ese momento, y a causa de este ataque es que Cartagena decide instalar sus murallas y hacer sus fortificaciones. El asalto del Barón de Pointis. Esta historia es también muy chévere porque luego del asalto de Sir Francis Drake en 1586 Cartagena ya tenía murallas. Entonces 100 años después, en 1697, Cartagena estaba muy confiada porque tenía murallas, pero vino este señor, el Barón de Pointis, y se tomó Cartagena con todo y murallas. Entonces no les voy a contar la historia, por favor vengan al museo y aquí se la cuentan. La verdad es que es una historia muy interesante. Bueno, y esta es la paciente cero. Se llamaba Madeleine Barber, tenía 25 años y fue la primera paciente diagnosticada con cólera. Da un poco de miedo, la verdad. Aquí tenemos una tiendecita para refrescarnos y pasarla chévere. Bueno, vamos ahora para el segundo piso. Queda por allá. Bueno, ya hicimos la primera parte del recorrido y la verdad es que mucha, pero muchísima información histórica y valiosa. Yo les recomiendo que se den una vueltecita por acá. Antes de ser el Museo Naval, este es un edificio lleno de historia, que tiene aproximadamente casi 400 años de historia. Esto era un convento de unos monjes llamados los jesuitas. Mucho tiempo después, muchos años después, el convento también funcionó como hospital, el Hospital San Juan de Dios, que se encargaba de atender principalmente a los militares españoles heridos cuando habían esas diferentes guerras. Entonces, vamos a mostrarles por aquí cómo esto eran salones de clase, todos estos eran salones de clase. Derribaron las paredes que dividían al salón e hicieron este salón grandísimo, y allí en este salón eran atendidos o reposaban las camas de los diferentes pacientes que eran aquí atendidos. Bueno, la entrada al museo es prácticamente económica. Vamos a hablar de precios. Para los niños de 2 a 8 años vale 2.000 pesos. Para los estudiantes, sea universitario, sea bachiller, sea cualquier tipo de estudiante, presentando el carnet vale 5.000 pesos. Sí, solo 5.000 pesitos. Los militares activos o retirados o beneficiarios del sistema de salud de las fuerzas militares, presentando el carnet de servicios médicos o presentando una documentación que lo identifique como familiar de un militar, el costo es de solo 5.000 pesos, y para los particulares vale 18.000. Y la verdad, los 18.000 pesos sí valen la pena. Bueno, estamos aquí ya en el segundo piso. Aquí en el segundo piso encontramos más que todo la historia de la Armada Nacional. Aquí vemos el Gloria, cuando el Gloria tenía aproximadamente 50 años. A ver qué hace esto. Por ejemplo, ese lúmbulo aquí. Ah, el hombre aquí, miren, dice velacho bajo. Cuando le hago clic allí, o sea, es este de aquí. Es
se ve ahí. Muy chévere, muy bonito. Bueno, esto que vemos aquí son diferentes recuerdos. El Gloria siempre navega pues por todo el mundo. Por ejemplo, este de aquí fue cuando fueron a Perú, este por allá de Honduras, el del medio fue cuando en Puerto Rico, etc. Bueno, y esto era cuando se vieron el Titanic, que decían, bueno, por ejemplo, a toda marcha, y el man le daba clic aquí en las paradas, despacio, poca marcha. Bueno, aquí vemos el módulo de la Armada. Aquí vemos los uniformes de los oficiales y sus distintivos, y de aquel lado los uniformes de los suboficiales. Aquí vemos cómo la Armada está ubicada a nivel nacional. Esto es interactivo. Por ejemplo, hagamos clic en escuelas de formación. Miren, lo que alumbra son las escuelas de formación a nivel nacional. ¡Qué belleza! Allá está el señor almirante Padilla, que es el primer héroe naval colombiano. Mire que tenemos aquí una poderosa lancha. Aquí vemos también la parte de atrás de la lancha de guardacostas. Bueno, por aquí vamos a entrar a simulador de un submarino. ¡Wow! Bueno, aquí estamos dentro de un submarino. Bueno, de la réplica. Aquí podemos ver el sonar. Muy chévere, la verdad. Aquí es donde, esto no me acuerdo cómo se llama, por aquí se ve hacia allá. Y aquí descansan los tripulantes del submarino. Allá hay alguien durmiendo. Buenos días. Bueno, acabamos de salir del submarino. Se llama el Tenaz. Muy chévere. Y ahora vamos a entrar al buque ARC Quitasueño. Bueno, vamos a entrar, permiso y sigo, mi capitán. Y estamos en el puente del buque. Es igualito. Aquí vemos el timón. ¿Y dónde estamos? Estamos en Malpelo. ¿En qué momento llegamos a Malpelo? Bueno, muchachos, yo estuve aquí en Malpelo. Si quieren que les deje mi historia de cómo me fue en Malpelo, por favor déjenmelo en los comentarios. Y aquí estamos en una simulación en la Antártida. Creo que se va a ver muy oscuro. Me dio un poquito de miedo esto acá. Aquí estamos en la Antártida. Ay, fue un pingüino el que me asustó. La Armada Nacional ha hecho expediciones a la Antártida. O sea, miren el nivel de detalle, los cables, las conexiones, los paneles. Aquí encontramos las cartas de navegación. Y por aquí el cuarto de investigación. Bueno, aquí vemos la sección de buceo y salvamento.
Aquí están los buzos antiguos o principalmente el equipo de buceo. Aquí vemos el tanque de inmersión, que esto lo tiene la poderosa Escuela de Buceo y Salvamento, ubicada en la ciudad de Cartagena. Aquí vemos una cámara hiperbárica que se usa para tratar diferentes enfermedades por descompresión. Y allí hay alguien durmiendo. Bueno, ya que vemos también un pedacito de nuestra base de entrenamiento de infantería marina, donde nace la infantería de marina. Este edificio tiene muchísima historia. Principalmente era un cementerio de indígenas calamarís. Los calamaríes eran los indios que vivían aquí principalmente, antes de la conquista española. Y como pueden ver aquí, supuestamente en las noches salen cosas raras como este monje, supuestamente. Sale un pirata sin cabeza. También sale esta pareja de novios que fue avistada por unos turistas ecuatorianos en los balcones. En esos balcones de por allá arriba. E incluso aquí se hizo un episodio del programa Ellos Están Aquí. De verdad, los invito a que se den la pasada por aquí al Museo Naval del Caribe. Está ubicado en la ciudad de Cartagena. Como les dije, la entrada me parece muy pero muy económica. El valor de la historia no tiene precio. Bueno muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Si el video les gusta, por favor dejen su like y suscríbanse. Así que hasta luego.